Juan 14, 16. Hasta el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijados porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Oremos. Padre, gracias por estas palabras que podemos conocer sobre la persona y obra de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que nos des iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender su gloriosa persona, su precioso ministerio. Señor, que esto nos dé aliento, que nos dé consuelo y permite que tu iglesia pueda gozarse en estas verdades. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Recapitulemos en dónde estamos en la catequesis. Hemos estado estudiando a través del catecismo lo que es conocido como el credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles se divide en tres sencillas partes. De hecho, lo cantamos hace un momento. Se divide en la doctrina del Padre, en la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. Dice el texto al inicio: creo en Dios Padre. Después continúa diciendo: y en Jesucristo, su único Hijo. Y concluye diciendo el credo de los apóstoles con la siguiente frase: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Lo que resta del credo de los apóstoles, todo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Así que dividimos en tres el credo y no en cuatro. Bueno, habiendo hablado del Padre y del Hijo, ahora nos compete meditar en la gloriosa persona y obra del Espíritu Santo. Y la pregunta se encuentra en sus boletines, en la parte de atrás, que dice: ¿qué crees del Espíritu Santo? Hermano, ¿qué crees del Espíritu Santo?
Es una doctrina compleja. Es una doctrina amplia. Pero miren qué bien lo resume el catecismo. El catecismo dice: creo que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios. Es lo que creo. Él es coeterno, coesencial con el Padre y con el Hijo. Y que viene a morar en mí para que por la verdadera fe me haga partícipe de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Así que nuestra meditación tiene que ver con la persona y obra del Espíritu Santo. Hermanos, muchos han criticado el catecismo, este catecismo, por decir que no pone atención a la doctrina del Espíritu Santo. Y es que notemos que hay solo una pregunta directa para hablar de la persona del Espíritu Santo. Hubo 3 o 4 para hablar de la doctrina del Padre. Hubo cerca de 18, 16 para hablar de la doctrina del Hijo. ¿Y cuántas hay para hablar del Espíritu Santo? Una. Entonces algunos han dicho que este catecismo no pone suficiente atención a la doctrina. Pero quien así dice, realmente no conoce el catecismo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el catecismo menciona la persona del Espíritu Santo 33 veces. 2, aunque solo se trata de forma directa en el capítulo 53, no obstante, desde la pregunta 53 hasta la 85, todo lo que va a tratar el catecismo es de la doctrina del Espíritu Santo, la comunión de los santos, los sacramentos y demás. Por ejemplo, déjenme darles un breve anticipo. La pregunta 65 dice así: si por la sola fe participamos en Cristo y en todos sus beneficios, ¿de dónde viene la fe? Viene del Espíritu Santo, que la produce en nuestros corazones por medio de la predicación del Santo Evangelio, que la confirma mediante el uso de los sacramentos. Así que aunque la confesión solo tiene una pregunta directa de la doctrina del Espíritu Santo, no obstante, lo llena todo. Hermanos, y con esto entonces quiero dar un anticipo de que lo que estaremos viendo por algunas semanas en la meditación del catecismo será la preciosa doctrina del Espíritu Santo. Y esto, tengo que confesarlo, me emociona, me alienta. Es una de las doctrinas más preciosas que tenemos. Y hermanos, es una de las doctrinas que más necesitamos. Y al mismo tiempo es una de las doctrinas que más descuidamos. Por lo tanto, de aquí hasta que lleguemos a la pregunta 85, estaremos hablando directa o indirectamente del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, dice el Señor Jesucristo: yo me voy, pero les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu no vendría a vosotros. Jesús dice: es necesario, es beneficioso para ustedes que el Espíritu Santo esté ministrando entre ustedes, porque yo acabo mi obra, termino, y es más importante que lo tengan a Él, porque Él va a darles lo mío. Mediten en eso, solo para despertar un hambre para esta doctrina, para despertar un hambre a la hermosura de este punto doctrinal. Él dice: les conviene que yo me vaya.
Y hermanos, espero que a través de estas breves exposiciones podamos ver eso. Ciertamente, el Espíritu Santo ha venido a obrar grandemente entre nosotros a la luz de la obra de Cristo. Habiendo hecho esa breve introducción, vayamos a el punto medular de nuestra exposición, que he dividido en dos partes. En primer lugar, veamos la persona y deidad del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, veamos la obra y ministerio del Espíritu Santo en nosotros. En primer lugar, la persona, y en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir en cuanto a su persona? Que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios. Hermano, ¿qué es lo más básico que podemos decir del Espíritu Santo? Que Él es con el Padre y con el Hijo, Dios de Dios. ¿Cuál necesaria es esta doctrina? ¿Cuál necesario es recordar esta doctrina en medio de diferentes herejías? Cuando se dice que el Espíritu Santo es solo la fuerza activa de Dios o el soplo impersonal de Dios. Bueno, aunque la Biblia usa varias metáforas para hablar del Espíritu, como viento, soplo, aliento y demás, fuego incluso, debemos entender que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo podemos demostrar eso? Bueno, hermanos, aquí podríamos ir a un ejercicio de buscar en la Biblia toda la evidencia que tenemos. Y hoy no lo vamos a hacer por una simple razón. Ya hemos revisado la doctrina del Espíritu Santo con algo de detalle en otras lecciones, en otros estudios. Y si hacemos eso hoy, no tendremos un sermón, sino un estudio. Y no quiero cortar el tema de sermón. Pero podríamos revisar, por ejemplo, todas las veces que la Escritura habla del Espíritu Santo como una persona. Por ejemplo, Hechos capítulo 5 dice que Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo. Tú no pecas con los objetos, tú no pecas contra la madera, contra el aire, no puedes pecar, solo se peca contra las personas. Es evidente que el Espíritu Santo es una persona. O otro ejemplo, dice que en Hechos capítulo 13 que da repartimientos, que llama, que reviste, que según su voluntad dirige. Las fuerzas no dirigen. Las fuerzas no tienen voluntad. El Espíritu Santo sí es una persona. Y es llamado Dios, no solo una persona, sino Dios, porque hace las obras de Dios. Es creador con el Padre, es creador con el Hijo, es salvador con el Padre, es salvador con el Hijo y demás. Y podríamos revisar los diferentes textos que nos hablan de esto. Yo solo los voy a llevar a uno y ahí nos vamos a quedar para ver este punto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Creo que si enfocamos nuestra atención bien, si nos quedamos en este texto y lo ponderamos, lo meditamos con seriedad, podemos deducir lo mismo que he dicho ahorita, que Él es una persona divina. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primero, que es una persona es evidente por el nombre que se le da. ¿Qué nombre se le da? Consolador. Y la palabra griega es literalmente el parakletos. O sea, uno que soporta a otro, uno que apoya a otro. Es el nombre que Jesús se da a sí mismo, de hecho.
Dice, enviaré otro consolador. Yo soy uno, enviaré a otro. ¿Por qué es llamado el Espíritu Santo consolador? Porque a la luz de su ministerio, que es consolar, que es sostener, que es apoyar, que es capacitar, se le puede llamar así. Solo una persona puede hacer la obra de uno que consuela. Así que lo que hemos argumentado queda establecido por este texto. Y más cuando entendemos que Jesús mismo se llama así consolador. Solo Jesús podía ser un consolador para su pueblo, porque al ser una persona podía alentarlos, animarlos, amarlos, y lo mismo el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos deducir de este texto que no solo es una persona el Espíritu Santo, sino Dios? Bueno, déjenme ir de lo más sencillo a lo más complejo, y los dejo en lo más complejo y continuamos con el siguiente punto. Pero lo más sencillo es esto: se le llama consolador. Al Padre también se le llama consolador en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 40 es evidente que el Padre es uno que consuela. Consolad, consolad a mi pueblo. Y tiempo nos faltaría para revisar los salmos de cómo Dios es visto como consolador. Ahora, Jesús es también consolador. Y cuando vemos que el Espíritu Santo es llamado el consolador, esto nos hace pensar, hermanos, que el Espíritu con el Padre y el Hijo es verdadero Dios. Por ejemplo, déjenme darles otro ejemplo. Se bautiza los creyentes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Gregorio Nacianceno, si el Espíritu Santo no es Dios, ¿por qué nuestra fe está puesta en Él si nuestra fe solo debe estar en Dios? Bueno, es que el Espíritu Santo es Salvador, como el Padre y como el Hijo, y por lo tanto nuestra fe está puesta en el Espíritu Santo. Ahora, hay una segunda forma de ver la divinidad del Espíritu Santo en este texto, y es por medio de esta frase, y aquí es donde no es saludable dar doctrina pesada en el culto de la tarde, pero atrevámonos. Versículo 26, lean conmigo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré. Ok, ¿cuándo lo envió? ¿Cuándo envió Jesús al Espíritu Santo? Estas son las preguntas que nos ayudan a despertar, ¿verdad? O el que no se la sabe se va a hacer más el dormido, ¿no? ¿Cuándo envió Jesús el Espíritu Santo? Pentecostés. Ok, eso está claro. Ahora, sigamos leyendo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Esto es interesante, es otro nombre que nos hace pensar en el Espíritu Santo como Dios, porque el Padre es verdad, el Hijo es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo es verdad. Pero continuemos. El cual procede del Padre. A ver, ya dijo Jesús que enviaría al Espíritu Santo, y eso se cumple en Pentecostés. Pero dice que este Espíritu de verdad es el que procede del Padre. Yo estoy de acuerdo. Les voy a preguntar, ¿cuándo ocurre esta segunda procesión? ¿Cuándo ocurre esto de que procede del Padre? ¿En Pentecostés también? Yo creo que este lenguaje, el primero es temporal, ocurre en Pentecostés.
El segundo nos está diciendo que así como el Espíritu Santo es engendrado, así como el Hijo es engendrado eternamente del Padre, así el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, que yo estoy convencido a la luz de este texto, a la luz de esta breve exégesis y explicación, que cuando dice, yo enviaré al Espíritu Santo, está hablando de Pentecostés, enviaré al Espíritu de verdad que procede, cuando eternamente del Padre. Por lo tanto, si el Espíritu Santo procede del Padre y es de la misma, es de la misma sustancia, de la misma esencia, el Espíritu Santo es Dios de Dios. Porque nada puede proceder del Padre sin que sea Dios. Por eso decimos que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Porque la esencia divina es ingenerable. Y para que el Espíritu Santo proceda del Padre, tiene que ser verdadero Dios. Bueno, regresemos al punto fácil para cerrar aquí. Y dejemos esa concepción teológica aferrada, pero démosle espacio ahora a esta más sencilla. Es evidente, por lo que vamos a ver en un momento, que el Espíritu Santo es Salvador. El Espíritu Santo es Salvador. Y si el Espíritu Santo es Salvador, como el Padre y como el Hijo, tiene que ser Dios. Si tienen sus boletines, vean conmigo al final, cuando dice Basilio de Cesarea, en el siglo IV, lo siguiente: mediante el Espíritu Santo viene nuestra restauración al paraíso, nuestro ascenso al reino de los cielos, nuestra adopción como hijos de Dios, nuestra libertad de llamar a Dios nuestro Padre, nuestra participación de la gracia de Cristo, siendo llamados hijos de luz, participando de la gloria eterna. En pocas palabras, nuestra herencia de la plenitud de la bendición, tanto en este mundo como en el venidero. Y por lo tanto, dice Basilio, tiene que ser Dios, porque si no, cualquier fuerza si no es persona, cualquier fuerza, y si no es Dios, cualquier criatura sería nuestro Salvador. Pero debido a que el Espíritu Santo es Salvador, tiene que ser verdadero Dios. Ok. ¿Qué crees del Espíritu Santo? Que con el Padre y el Hijo es verdadero Dios. Ahora, pasemos al segundo punto. La aplicación. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Volvamos a leer nuestro boletín. Por eso les animo a que no lo pierdan en el camino. Dice, pregunta 53. Bueno, respuesta: ¿qué crees del Espíritu Santo? Que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios. 2. Y que viene a morar en mí para que por la verdadera fe me haga partícipe de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Desde el tiempo de la iglesia en el siglo II y en el siglo III, el Espíritu Santo comenzó a ser llamado como el don. El don. De hecho, a tal grado que en teologías de hombres como Hilario de Poitiers y Agustín de Hipona, el Espíritu Santo fue llamado que entre las tres personas, el Padre se le llama al Padre, al Hijo, Hijo, y al Espíritu Santo, don. El don de amor. Y tiene una razón de ser por la cual le llamó así a la persona del Espíritu Santo. Porque, hermanos, a través de toda la Escritura y particularmente el Nuevo Testamento, la forma en la que vemos su ministerio y su obra es como un regalo, como un don. El Espíritu Santo dice:
nos es dado. Yo rogaré al Padre y Él dará al Espíritu Santo. Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es dado el Espíritu Santo por gracia. La Escritura hace claro que el Espíritu Santo es el don del Padre a los elegidos, que han sido llenos con el Espíritu Santo, que han sido bendecidos con el Espíritu Santo. Y aquí es lo que vemos. En primer lugar, el Espíritu Santo, hermanos, es dado por el Padre. Yo rogaré al Padre y Él os dará el Consolador. ¿Para qué? Uno, para tener verdadera fe. Para tener verdadera fe. Para poder gozar de la salvación en Cristo, el Espíritu Santo nos es dado. Para poder gozarnos, para que tú puedas participar espiritualmente de su salvación, de sus beneficios. Hermano, es solo por la fe. El Espíritu Santo nos da esa fe. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios llama al Espíritu Santo Espíritu de fe, porque una de sus obras principales en nuestros corazones es venir a dar esa fe con la cual podemos creer en Jesús. Si tú te preguntas, ¿por qué creí en Jesús y no mi compañero y no mi familiar? La respuesta es porque el don del Espíritu Santo te fue dado por el Padre según su beneplácito, según su soberana voluntad, y no hay nada en lo que tú te puedas jactar porque fue un don de Dios. Hermano, hoy vienes a tomar la Santa Cena, y la Santa Cena debe recordarte que participas de Cristo, de su muerte, de su resurrección, pero tienes que recordar que la única razón por la que participas salvadoramente de Jesucristo es porque el Espíritu Santo ha venido a morar en ti para que tú puedas creer. Sin el Espíritu Santo jamás creerías. Sin el Espíritu Santo jamás se movería tu fe. Es un don de Dios la fe. Es el don del Espíritu Santo. Para eso viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. En segundo lugar, para consolarnos. Y hemos leído bastante de esto ya en Juan capítulo 14. El Espíritu Santo es llamado Paracleto porque viene a consolarnos en nuestras vidas. Los discípulos estaban muy tristes cuando Jesús se iba, porque ya no iban a tener esa guía, ese maestro, aquel que les pudiera dirigir y encaminar. Pero un segundo Paracleto fue enviado, un segundo Consolador fue enviado. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Mira cómo esto puede traer guía y dirección. En primer lugar, para hacernos entender que si hemos creído en Cristo es por el Espíritu Santo. Por eso lo llamamos Salvador. Miren lo que dice un antiguo credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero en segundo lugar, es Consolador. Él me consuela en la aflicción. Vean la aplicación que tenemos. Hermanos, ¿estamos caminando con desánimo y tristeza en la vida cristiana? ¿Con fatiga? ¿Con desaliento?
Dice Efesios capítulo 1 que el Espíritu Santo nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia, como el testimonio de lo que estamos por heredar, para que seamos ahora consolados, para que seamos ahora alentados. Hermanos, Él es quien trae las gracias del mundo venidero al presente. Él es quien puede hacer sensible a nuestra alma que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados. Él es quien puede hacer sensible a nuestros corazones que no solo soy perdonado, sino que soy hijo de Dios. Abran sus Biblias brevemente en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo es el que, por medio de su santa palabra, despierta en nuestros corazones la realidad de nuestra adopción. Por eso, hermanos, el consejo siempre será este para un cristiano que necesita ser alentado, consolado, animado. Permanece cerca del ministerio del Espíritu Santo. A ver, si quieres llenar tu cubeta de agua, acércate en donde está cayendo el chorro, ¿sí? Bueno, si quieres ser consolado por el Espíritu Santo, acércate a los medios que el Espíritu Santo usa para consolar. Y eso lo vamos a ver con más detalle en las próximas lecciones. Hoy solo es una introducción a la doctrina del Espíritu Santo y su obra. Pero, ¿cuáles son los medios principales para tener consolación? Dice Efesios capítulo 4. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Llenándose de la Escritura. Que la palabra more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo más? Cantando salmos e himnos espirituales. Hermano, ¿estás desanimado? Lee la palabra. Lee la palabra. Canta. Y déjate digo algo. Y canta salmos. No tengo nada en contra de los himnos. Pero los salmos son especiales para el corazón. Es palabra de Dios cantada a nuestro corazón. Exponte con diligencia a la predicación de la palabra. Recibe los sacramentos frecuentemente. Y haciendo esto, tu desánimo, tu tristeza, tu desconsuelo será mitigado por el Espíritu Santo. Hoy hablaba con un niño, y esto me sirve incluso para dirigir a los mayores. Hablaba con un niño porque decía, quiero que oren por mí porque quiero ser salvo. Y yo le decía, nosotros vamos a orar por ti, pero tú tienes que hacer algo. Y es ponerte cerca de donde el Espíritu Santo obra. O sea, lee la palabra frecuentemente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a obrar Dios salvación en nuestros seres queridos? Por oír la palabra de Dios. 2, ora la palabra. Lee un texto y pídele a Dios que lo puedas entender. 3, ven frecuentemente a la iglesia para que puedas escuchar una y otra vez el Evangelio.
Y haciendo estas cosas, y le dije otra cosa al niño, y esto es recomendación para los otros niños que están aquí. Niños, pongan atención a las ordenanzas. No solo a la prédica, también a las ordenanzas. ¿Por qué? Porque en la ordenanza van a ver un sermón en lugar de escucharlo. Ahorita escuchan un sermón. En la ordenanza lo ven. Porque el pan y el vino nos representan la muerte de Jesús. Y la próxima semana que tenemos bautizos, presten atención a las ordenanzas de cómo el bautismo significa que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y estos son los medios por los cuales el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones. Fe y consolación en los creyentes. Y en tercer lugar, y aquí terminamos, dice el catecismo, pero no solo me ha dado fe, y no solo me consuela, queda conmigo eternamente, queda conmigo para siempre. Y eso es lo que leímos en Juan capítulo 14. Al final del texto dice, para que esté con vosotros para siempre. Déjenme, tengo un texto en la mente, pero no lo apunté. Aquí está. Primera de Pedro 4:14. Escuchen lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, la consolación más grande que ahora podemos tener en la tierra es saber que el Espíritu Santo, el Espíritu eterno, mora en nuestros corazones y no se aparta jamás. Esta es una gran consolación, porque esto me asegura que no solo ahora gozo del perdón de Dios por la fe, sino que siempre gozaré del perdón de Dios por la fe, porque el Espíritu Santo no se apartará de mí. Ustedes saben del debate que hubo en el tiempo de la Reforma Protestante, si la salvación se puede perder o no. Y mi respuesta hoy en día a la luz de esto es sencilla. Si estuviera en nuestras manos, claro que sí se podría perder. Pero es imposible porque no está en mis manos. La razón por la que yo tengo fe no es porque me nació a mí. Si me nació a mí, mañana se muere. La razón por la que jamás dejaré de tener fe, incluso en los momentos más difíciles, incluso en los momentos más oscuros, incluso en las tentaciones más fieras, es porque el Espíritu Santo mora en mí para siempre. Y por lo tanto, jamás dejará caer mi fe. Él me consuela, no solo ahora, sino para siempre. Él me guía, hermanos. La vida cristiana es un peregrinar, como vimos en el progreso del peregrino. Es un peregrinar con grandes peligros, con grandes amenazas. Pero ¿cuál es el gran consuelo que tenemos? Que tenemos un compañero, que tenemos al Espíritu eterno de Dios en nosotros, el cual no dejará que nos perdamos jamás. Vendrá a convencernos de pecado. Vendrá y a través de alguien nos vendrá a corregir de nuestros pecados, de nuestro mal caminar. Pero gloria a Dios. A veces, hermanos, se va a esconder, como dice la confesión en el capítulo 16. Va a oscurecer su rostro, como cuando canta David. Cuando cayese, envejecieron mis huesos, mi gemir de día y de noche. Dice, mi verdor se secó como sequedales de verano.
Hay veces que el Espíritu Santo, como vimos en Cantar de los Cantares hace un tiempo, se va a apartar, va a cerrar su rostro para despertarnos, para decir, no te alejes. Ese gozo que antes teníamos del perdón de los pecados, de nuestra adopción, se va a mitigar en ocasiones, se va a menguar. Porque el Espíritu Santo va a venirnos a decir, despierta, estás cayendo en pecado, no te puedo consolar, necesito esconder mi rostro para que entiendas y regreses. Hermanos, este es nuestro gran consuelo. Estamos seguros porque la salvación de principio a fin es de Dios. Es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios Salvador con el Padre y con el Hijo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo para mantenernos, para sostenernos? Dice Jesús, yo enviaré al Espíritu Santo y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es eso de tomar de lo mío? Hermanos, la forma en la cual somos guardados hasta el fin es porque el ministerio del Espíritu Santo consiste en traernos una y otra vez los beneficios y la clara imagen y la clara visión de Jesús. El Espíritu Santo nos trae el consuelo de la obra de Cristo. Hermanos, y el Espíritu Santo ha decidido obrar particularmente por medio del bautismo y la cena. No solo la predicación de su palabra que hoy tuvimos, sino por medio del bautismo y la santa cena. Y por medio de ella, Cristo nos es dado. Es por eso que esto no es un memorial muerto. Hermanos, es por esto, hablaré con más detalle de la cena del Señor en las próximas exposiciones, pero déjenme traer algo de palabra en esto, porque era uno de los propósitos de tener un culto en la tarde. Uno de los propósitos de tener un culto en la tarde es poder traer instrucción a la iglesia más frecuentemente de qué es la cena del Señor. Y creo que al hablar de esto es una buena oportunidad para decir, hermanos, no nos enfriemos en cuanto a lo que significa tomar la Santa Cena. Yo creo que este culto debe estar no tan lleno como el de la mañana, porque entiendo que en la mañana vienen muchos visitantes, pero pienso que no hay miembro que debería estar ausente, al no ser por causa de necesidad y fuerza mayor, obviamente, pero que el miembro debería hacer el mismo esfuerzo por estar en la mañana para estar en la tarde. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy no celebramos un recordatorio muerto. A ver, acaba de pasar la noche del Día de Muertos, ¿no? Eso fue sí una celebración de muertos, pero muertos. Ahí les va por qué. Muertos espirituales celebraron a muertos, un ritual muerto. Y pusieron una foto y lo llevaron para traer un recordatorio. No pasó nada. Al menos no nada que no sea diabólico. Pero hermanos, esto no es un recordatorio o un memorial muerto. Hoy, a través de este elemento, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones a consolarlos, a confirmarlos. Mis amados hermanos, citen en su corazón cada que vienen a tomar la cena esas preciosas palabras que usaba Charles Spurgeon antes de subir al púlpito. ¿Saben cuáles eran? Creo en el Espíritu Santo. Spurgeon iba a subir al púlpito, iba diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces caemos en incredulidad y viene el sermón y el predicador puede predicarlo simplemente porque tiene que cumplir su ministerio. Pero hay veces que el predicador puede predicar diciendo,
Oh, esta palabra va a tener poder, esta palabra es el poder de Dios para salvar. Y por eso subí así, creo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios que el poder de la palabra no depende de la fe del que predica. Pero hermanos, cuando vengas a tomar la cena, declara lo mismo. Creo en el Espíritu Santo, esto no es un memorial muerto. Hermanos, el cristiano participa de Cristo por el Espíritu Santo realmente. Realmente. El Espíritu Santo está con su pueblo. Así como en la mañana intenté dar esas palabras para decir, abramos nuestros ojos. Hermanos, acabamos de cantar aquel Cristo que está sentado. Ahora déjenme terminar este día diciendo lo mismo. Abramos nuestros ojos. El Espíritu Santo está viniendo ahora para que cuando comamos este pan material y este vino material, que es pan y vino y no va a haber conversión de nada, el Espíritu Santo obre en ti. Que, hermano, que seas más lleno del Espíritu Santo. Cuando lees la palabra eres lleno. Cuando celebras la ordenanza eres lleno del Espíritu Santo. Que digas en tu corazón, creo en el Espíritu Santo, porque hermanos, su ministerio es consolar a su pueblo, trayendo la obra de Cristo. Que hoy puedas ver a tu Cristo sufriendo y resucitado por medio de este pan y este vino, a través del ministerio del Espíritu Santo. Quiera Dios seguirnos despertando sobre el significado, importancia y misterio. Por eso no me cansaré de llamar la ordenanza de la Santa Cena el sacramento, porque esto es un misterio lo que celebramos. Que Dios obre nuestros corazones.